Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar juntos y poder compartir la palabra de Dios. Voy a tratar de no mantenerlos muchos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Hay veces que yo quisiera estar más tiempo, pero pensando en ustedes que que a lo mejor tienen gastos y para poder escuchar la palabra, pero la intención que tengo yo es compartir la palabra de Dios con ustedes. Y para no dar muchas vueltas, vamos a ir a Romanos, ¿sí? Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Y bueno, vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que está allí escuchando dice amén. Acá tenemos una porción bíblica muy bonita y que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Sí, vamos a ir leyendo poco a poco. De todas formas, no son muchos versículos. Y bueno, le pedimos al Señor que me dé sabiduría, que me dé entendimiento para esta palabra. Quiero que sepan, si me ven así tan abrigado, es porque acá en Mendoza, Argentina, hay una temperatura muy baja y nosotros estamos viviendo al pie de la montaña, así que es un lugar muy frío. Bueno, hay que entender algo muy importante. Justificados pues por la fe. Para que ustedes entiendan qué es lo que trata de decir acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo acá le está escribiendo una carta a los romanos, ¿sí? Para que entiendan algunos, la iglesia que estaba en Roma no la fundó Pablo, sino que personas creyentes formaron esta iglesia. Y Pablo llegó después en una oportunidad donde ya iba a ser juzgado, ¿sí? Entonces él tenía lo que podríamos decir hoy en día arresto domiciliario, y Pablo estaba allí predicando, aunque estaba en prisión, pero podía predicar el evangelio y lo seguía haciendo. Entonces él escribe a los romanos para que entiendan lo que es el evangelio. Dios bendiga a Rosy Jiménez, que siempre ella está conmigo desde México. Dios la bendiga, mi hermana. Gracias por compartir, gracias por acompañarme. Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Bueno, le escribe Pablo esta carta a los romanos para decirles ciertas cosas, porque siempre el apóstol Pablo, más allá de que él escribía inspirado en el Espíritu Santo, pero también siempre el apóstol Pablo tenía gente que siempre le llevaba. Dios bendiga a Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga, mi hermana. Entonces, Pablo siempre tenía algunos datos de la iglesia a la cual él le escribía una carta, ¿sí? Entonces, acá él tenía algunos datos de cosas que estaban aconteciendo.
Entonces el apóstol Pablo comienza a escribir esta carta inspirado en el Espíritu Santo, y en el capítulo 5 él dice, bueno, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que ustedes entiendan este versículo, voy a tratar de usar como hacía Pablo y como hacía nuestro Señor Jesucristo, usar cosas conocidas y para enseñar las cosas desconocidas. En este caso, tenemos que ver que al pecar Adán y Eva, nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento que pecaron Adán y Eva, de allí quedamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, Dios tenía muchas formas de hablar desde los primeros tiempos de Adán y Eva hasta hoy, de diferentes formas. Y bueno, hoy día no voy a hablar porque es un tema muy largo, que se llaman las dispensaciones. Y para que entiendan un poquito, la primera dispensación, donde estaba Adán y Eva y tenían comunicación con Dios, se llama la dispensación o época de inocencia. Entonces, al pecar Adán y Eva, termina la época de inocencia, y no solamente eso, sino que quedamos destituidos de la gloria de Dios, y se termina el contacto directo con Dios, porque sabía estar Adán dando vueltas por ahí, trabajando en la viña, y Dios hablaba con él. Pero desde ese momento Dios cortó la comunicación con él por el haber pecado. Entonces comienza, se puede decir, como en cualquier persona, una persona con otra, comienza lo que se podría llamar un distanciamiento por un desacuerdo, por algo que no se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes pueden comer todo, estaban en el Edén y decían, bueno, ustedes pueden comer de todo fruto del Edén, pero de este fruto, de la ciencia del bien y del mal, ustedes no pueden comer. O sea, Dios le dio todo, pero le dijo, esto no. Hoy en día, también, Dios nos dice, ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero dentro de los mandamientos que yo pongo, ¿sí? Entonces, desde aquel momento en que Adán y Eva cometen ese pecado, quedamos todos destituidos de la gloria de Dios, quedamos en cierta forma distanciados por un desacuerdo en lo que Dios había dicho. Entonces, ¿qué pasa? Se forma un abismo entre Dios y nosotros, de tal forma que queda cortada la comunicación. ¿Y qué sucede cuando hay dos personas que no están en amistad, se podría decir, que no están en paz? ¿Sí? Las personas están separadas, no se hablan, no se dicen nada, no pueden llegar a comunicarse uno con el otro. ¿Por qué? Porque hay una pelea entre dos personas. En este caso, había una pelea entre Dios y nosotros. Había un distanciamiento porque no se había cumplido los mandamientos del Dios Todopoderoso como lo había dicho. Entonces, ¿qué sucede? Él manda a Cristo, ¿para qué? Para que haga un puente entre nosotros
y Dios, o entre Dios y nosotros, siempre Dios primero, para que haga un puente entre Dios y nosotros. ¿Para qué? Para que recobremos la paz con Dios. ¿Lo entiende? ¿Entiende esto? Sí, para recobrar la paz con Dios. Dios bendiga a mi hermana Lisette Fabiola Aldana Hernández. Dios me la bendiga, mi hermana. Ella es de Colombia. Dios la bendiga, mi hermana. Ella siempre está en contacto conmigo también, como Carmen Santiago Padilla, como Rosy Jiménez. Bueno, entonces había una separación, había un desacuerdo, había, se puede decir, para aclararlo así, una enemistad entre Dios y nosotros. Ahora, fíjense bien cómo es Dios. Dios bendiga a mi hermana de Jardines. Voy a decirlo cortito, Pineda. Gracias, mi hermana, por compartir conmigo. Entonces, había gracias, mi hermana Carmen Santiago Padilla. Había una separación, había una enemistad. Entonces, ¿qué pasa? El hombre no puede crear las reglas para vivir con Dios, sino que es Dios el que pone las reglas. Así como puso las reglas en el Edén, ¿sí? Así también hoy día hay reglas. En aquel tiempo era época de inocencia, hoy estamos en época de gracia. Entonces, Dios en cada época tenía una forma de estar en paz con el hombre. ¿Sí? En este momento en que vivimos en la época de gracia, dice Dios, bueno, o dice la palabra, que estamos justificados pues por la fe. ¿Sí? Sí, por la fe. O sea que si nosotros tenemos fe, comienza allí a haber una reconciliación con Dios. Entonces dice, están justificados ustedes por la fe, ¿sí? Y tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas, como lo hacíamos nosotros, cuando no conocíamos al Señor y no conocíamos las reglas de Dios, nosotros buscábamos una forma de tratar de llegar a Dios y agradarle. Entre ellas creíamos siempre, bueno, me llevo bien con mis familiares, me llevo bien con mi esposa, me llevo bien con los vecinos y está todo arreglado, estoy bien con Dios y con eso ya sé que tengo entrada al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Esa es la forma y las reglas que tiene el hombre. Y el hombre no quiere entender que Dios puso reglas para que nosotros nos reconciliemos con Él. Y los pecados que hemos cometido, los que cometemos y los que vamos a cometer, alguien tiene que pagar por eso. Entonces Dios dijo, bueno, si ustedes realmente por fe creen en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, ustedes van a ser justificados. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por nosotros. ¿Pero para qué? Para que Él pagara la deuda. No vino a morir porque sí, nada más, ni por casualidad, ni como muchos creen que por culpa de los judíos. No, estaba en los planes de Dios. Estaba en los planes de Dios que debía morir y resucitar para el perdón de nuestros pecados. Ahora, hay un asunto. Dice, estamos justificados por fe. ¿Sí? Pero
si no hay fe, es imposible que estemos justificados ante Dios. Y no solamente eso, que tengamos paz con Dios. Porque cuando estamos hablando de paz, no estamos hablando de, como decimos muchas veces, bueno, la verdad es que yo quiero tener un momento de paz. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, tenemos paz para siempre. O sea, tenemos paz para toda una eternidad. ¿Sí? En esa paz con Dios, es una paz en la cual lo reconocemos a Él como el único y Dios verdadero. Reconocemos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Amén. Gracias, mi hermana Santiago Padilla. Gracias. Gracias. Realmente me alienta. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, tenemos una paz con Dios, porque siempre estamos buscando un momento de paz. Todos los días, siempre decimos, bueno, llega cierto momento en el día, queremos paz. Quiero un momento de paz. Ahora, si usted realmente se reconcilia con Dios, fíjense, el Señor, o sea, el Todopoderoso, manda al Espíritu Santo a convencernos que somos pecadores y a que entendamos esta salvación tan grande. Y fíjense cuántas personas hacen sacrificios para llegar a Dios por la forma que a ellos se les ocurre, como a nosotros también antiguamente se nos ocurría. Pero Dios nos dio a conocer su justicia, y en esta justicia, que es la palabra de Dios, Él dice, bueno, miren, estos son mis planes, no son sus planes. Estos son mis planes para que ustedes sean salvos y tengan paz por una eternidad. Ahora, lógicamente, hay un solo mediador y se llama Jesucristo. ¿Sí? Ustedes tienen que entender cómo trabaja Dios en sus diferentes personas. El Padre quiere reconciliarse con nosotros. ¿Sí? Él busca la reconciliación, Él hace las reglas y Él nos dice y nos apercibe a través del poder del Espíritu Santo para que sintamos que necesitamos un Salvador por la cual nosotros mismos no nos podemos salvar, y el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón y en nuestra mente que vayamos a buscar a Cristo. Y cuando realmente nosotros entendemos la gracia de Jesucristo, la bendición, lo que sufrió por nosotros y su derramamiento de sangre, entonces de ahí en adelante comenzamos a ver lo maravilloso que es Dios, porque Él inventó el plan, Él sacrificó a su Hijo y nos hizo quedar limpios ante su presencia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay personas que buscan otra forma de ser justificados. Pero Dios dice, bueno, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que ustedes están justificados, dice Dios conmigo, y tienen paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Dios no está buscando ni nombrando a otro. Está diciendo en Jesucristo. Y dice, y por la cual también tenemos entrada por la fe. Fíjense bien, por la cual tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos
firmes. O sea que, si no tenemos fe, aquellos que no lo saben, terminó la ley. Dios bendiga a Juana Rosario de Santo Domingo, República Dominicana. Dios la bendiga. Entonces, estábamos destituidos y por la fe, antes era la época de la ley y había que cumplir ciertas cosas que Dios mandaba, una ley, pero hoy es por gracia. ¿Qué significa? Que no es necesario ser un doctor de la ley, no es necesario nacer judío, no es necesario ser intelectual, ¿sí? Ni es necesario ser rico, ni es necesario ser pobre. ¿Qué es lo que es necesario? Tener fe. Tener fe. Entonces hay una gracia, la gracia de Dios que dice, bueno, ustedes quieren estar reconciliados conmigo. Ustedes quieren que la deuda que tienen sea, digamos, que ya no la tengan más, que sea borrada la deuda que ustedes tienen conmigo. Bueno, yo puse a Jesucristo, mi Hijo, para que pagara por ustedes. Él ya pagó, pero hay un requisito. Se llama fe. Y por esa fe, ustedes pueden entrar hoy a la época de gracia en la cual vivimos. ¿Sí? Fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, el único mediador entre Dios y los hombres. Dios no nombró a nadie más. Muchas veces la gente pone uno y pone otro. Dice, bueno, voy a decirle a aquel santito, a aquello otro. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo, Jesucristo es con el único que ustedes pueden tener paz conmigo. Pero no diciendo, bueno, yo creo en Jesucristo. Hay otros que dicen, no, pero yo amo a Jesucristo. Amar significa no ofender a Dios. ¿Cómo? Pues si cumplimos con los mandamientos y cumplimos con sus reglas, estamos en paz con Dios. Hay muchas personas que, por ejemplo, matrimonios que quieren vivir bien o tratan de vivir bien, pero dentro del matrimonio hay reglas, las reglas que Dios puso y las reglas que nosotros tenemos que llevar adelante en lo que se llama en una convivencia conyugal. Pero también, así como interviene Dios entre nosotros y Dios, el amor, también en el matrimonio interviene el amor. Entonces, cuando hay amor, cuando hay dos personas que se aman, ¿qué hacen? Tratan de no hacer nada que el cónyuge se vaya a ofender por algo que nosotros hacemos que está fuera de las reglas del amor y de el agradar. También así es con Dios. Hay reglas de amor y hay reglas de obediencia. Hay reglamentos. Pero no tenemos que ser solamente cumplidores de reglamentos, sino que la relación entre Dios y nosotros debe ser una relación de amor. Y algunos dirán, bueno, no, yo amo a Dios. Pero ¿cómo? ¿Dentro de las reglas de la persona o dentro de las reglas de Dios? Si yo digo que amo a Dios, yo tengo que, con amor, cumplir los mandamientos de Dios.
con amor, no por obligación. Cuando el cónyuge trata de agradar al ser querido del matrimonio, cumple las reglas y los mandamientos que haya con amor. Sí, porque no quiere ofender a su esposo o a su esposa. No lo quiere ofender. Entonces hace todo lo que esté bien y que le agrade a la otra persona. En el caso de Dios y nosotros, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer las cosas de tal forma que nosotros le vea a Dios que tratamos de agradarle con nuestra manera de vivir. Algunos pueden decir, bueno, es que es imposible. Es que no digo que sea fácil, porque los apóstoles le dijeron también, Señor, es muy difícil salvarse. Y él le dijo, bueno, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, nosotros no tenemos que tener una relación de Dios en la cual yo necesito esto, Señor, dame esto. Necesito lo otro, Señor, dame lo otro. Señor, no. La relación con Dios debe tratarse de una relación de amor y reverencia. ¿Cuántos realmente reverencian a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos lo aman con reverencia? ¿Cuántos los aman con pasión? ¿Cuántos viven para Dios a través de Cristo haciendo lo que a Dios le agrada? Ustedes tienen que revisar su vida, su corazón, su mente y pregúntese, ¿agrado yo a Dios con lo que hago? ¿Creo que realmente Jesucristo murió por mí, por mis pecados, y que su sangre me limpia de pecados? Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Recuerde, la relación con Dios es siempre, en donde usted lea en la Biblia, le va a hablar de amor. Donde usted lea, tome cualquier página de la Biblia y le va a hablar siempre del amor. Una relación de amor. Una relación de amor que Dios tiene con Jesucristo y una relación de amor que Dios quiere tener con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque acá dice, estamos justificados por medio de Él. No hay otra forma. Ahora dice, y bueno, si tengo fe, si creo en Cristo, si creo en su muerte, entonces fe significa cumplir los mandamientos. Entonces tengo entrada a la gracia, estoy en gracia con Dios. Y yo tengo que amar a Dios y tengo que sentir el amor de Dios yo, en mí. Lo tengo que sentir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una relación de amor más allá de todo lo que usted pueda buscar e imaginar. Imagínese. Es una relación de amor. ¿Sí? Una relación de amor. No busque otras cosas, otras formas. No se preocupe por lo que necesita. Preocúpese por tener una relación de amor. Y si usted reverencia a Dios, si usted ama a Dios, Dios en su inmenso amor y su inmensa misericordia, le va a dar todo lo que quiera. Sin que se lo pida, porque Él sabe lo que quiere y lo que piensa, como sabe lo que yo quiero y yo pienso. Ahora,
esa relación de amor entre Dios y usted y yo nos da paz. Por eso dice acá, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese amor, por esa fe, por esa relación, tenemos entrada a la gracia. Y si estamos en la gracia de Dios, pues somos benditos, somos bendecidos, realmente somos bendecidos. Y pase lo que pase, somos bendecidos. Acá dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Sí? ¿Qué dice más? Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gozamos en la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, que sabemos que Jesucristo murió por mí y yo por esa sangre, por ese sacrificio, yo soy salvo. Esa es la esperanza, que soy salvo, ¿sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿sí? Porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Cuando nosotros estamos en tribulación, por lo general decimos, bueno, yo quiero que la tribulación pase lo más pronto posible porque no soporto más. Dios no va a poner cosas tan difíciles que no podamos soportar. Él siempre, hasta donde podamos soportar, hasta ahí va a ir. Pero mientras más soportemos, más podemos enseñarles a otros que en la prueba es solamente un examen para pasar al grado o nivel superior en la fe. Eso debe entenderlo. La prueba no viene porque sí nada más, sino es un examen en la fe, un examen espiritual para que nosotros sepamos cómo estamos. Y Dios va a ver. Él sabe lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Pero nosotros necesitamos saber cómo estamos en la fe, en la prueba. Y a ver si en la prueba tenemos paciencia. ¿Sí? Y dice, y la prueba y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que nosotros vamos a estar en prueba, vamos a estar en tribulación, pero el Espíritu Santo va a estar acompañándonos siempre en las pruebas, ¿sí? Por el Espíritu de Dios, dice, que ha sido derramado en nosotros. ¿Por qué? Porque le voy a explicar algo. Si usted quiere ser un cristiano que no tenga pruebas, le voy a decir una cosa. Entonces no está pasando nada con el enemigo. No le hace nada. ¿Sí? Las pruebas vienen porque uno avanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Hay personas que, si están en la borrachera, en la fornicación, en el adulterio, no sucede nada. ¿Sí? Porque el enemigo dice, bueno, están haciendo lo que a mí me gusta. Pero cuando nosotros comenzamos a hacerlo a lo que Dios le gusta y tratar de agradar a Dios, entonces ahí viene el problema. Viene la tribulación. Y en la tribulación, que dice, tenemos que tener paciencia. Y en la prueba, dice, la prueba no avergüenza. Hay que soportarla. Hoy el mundo está en prueba.
Y va a ver que caen, como decía, 1000 para un lado y 10.000 para el otro, van a ver que caen. Y usted va a seguir adelante, porque esa es la gracia de Dios para cada uno, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, hermanas, hermanitas, que siempre están ahí, la prueba es un examen, pero no es que Dios se ha olvidado de uno. Está viendo hasta dónde soportamos para que el Señor nos pueda llevar a un nivel superior. Y para cuando alguien venga con problemas y dificultades, ustedes le puedan decir, yo pasé por eso. Y te digo que Dios te va a respaldar y te va a cuidar. ¿Sí? Recuerden cuando vino, estaba Pedro y el Señor hablando ahí, y dijo, mirá Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Dijo el Señor, no, a Pedrito no. El Señor dijo, bueno, voy a estar orando para que puedas soportar. ¿Sí? No le dijo, te voy a salvar de esa prueba. Te dijo, voy a estar orando para que tú puedas soportarla. Y después te espero. Y así dice el Señor. Pasa la prueba y el Señor te va a estar esperando. Hermanas, hermanos, amigas, amigos, que el Señor les bendiga y espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. No sé lo que están pasando, solo el Señor lo sabe, pero que Dios les bendiga y si están en prueba, tengan paciencia, porque la prueba no avergüenza. Que el Señor les bendiga y será hasta el martes donde estaremos